bienvenidas a esta tercera semana, ya la tercera unidad y la última, ¿no? La clase de hoy damos por terminado, pues, este módulo de iniciación a la prelectura y a la preescritura. Bueno, ¿quién me recuerda? ¿Quién de ustedes me puede recordar qué es lo que vimos la semana anterior? Las etapas de maduración del apresamiento. Buenas noches, Lisa. Sí, muy buenas noches. Gracias, Fanny. Así es. Hablábamos sobre la importancia de la maduración que debemos realizar nosotros en todas las áreas, que eran 5, recuerden que eran 5 áreas, en las que debemos trabajar para que llegue a esa maduración que el niño necesita para estar preparado y poder iniciar la etapa escolar, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos acá. Habíamos hablado de la importancia que tiene. Bien, hoy vamos a hablar sobre la lectura en sí y cuál es la metodología, porque existen algunos métodos para la lectura. Entonces, hoy vamos a conocer algunos métodos y vamos a empezar con un video que les traje para reflexionar un poquito sobre la importancia de la lectura y sobre la importancia de esto de la maduración. Vamos a recoger un poco en este video lo que vamos a ver hoy y con lo que vimos la semana anterior, ¿ya? Permítanme compartirles. Solo me confirman si es que se escucha, ¿ya? No mucho. ¿Se escucha? Dicen, pero está muy bajo. Sí, Lisa, está bajito el volumen. A ver, Dios. No mucho. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Brodmann, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal,
o cuesta mucho, o hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que conozcamos. Hemos visto un tema sobre la neuroeducación, que en sí la neuroeducación es el estudio del funcionamiento del cerebro en relación a la educación, en relación al aprendizaje. Entonces acá el doctor claramente nos dice, lo que habíamos visto el tema de la semana anterior, que un niño, vamos a encontrar niños, ¿no? De 5 a 6 años que ya puedan leer, pero no es que por esa razón todos tienen que leer o porque alguien de esa edad no leyó es tonto, ¿no? Como lo dijo él, sino que hay que considerar que la maduración, a ver, ¿quién puso atención me puede decir a qué edad se sugiere que se comience con el proceso de lectura y escritura? Cuando dice el doctor que ya su cerebro, esa área que interviene en la lectura, está madura. ¿A qué edad? Parece que fue a los 7 años. De 6 a 7 años. Por eso yo les decía la semana anterior, un niño está listo para lectura hoy en día cuando ya están en segundo de básica. Sin embargo, inician estos procesos en el primer año de básica, ¿sí? Y dice que se vuelve como una tortura para el niño, un sufrimiento, cuando no se hacen bien los procesos. Entonces, nosotros, maestras de educación inicial, con nuestro trabajo, lo que debemos lograr es que llegue allá ya con sus áreas maduras, ¿sí? Todas las actividades, todo lo planificado tiene que ser enfocado a madurar esas áreas, para que cuando llegue allá no exista este sufrimiento, ¿sí? Ni esta frustración, porque puede volverse en frustración al no poder realizar las actividades de lectura y escritura. Entonces, bien, les voy a compartir el material preparado para hoy. Bien, vamos a hoy en esta unidad, en esta última unidad, vamos a hablar sobre la metodología para la enseñanza de la lectura. De qué manera se puede enseñar a leer a un niño. Si bien es cierto, este es un proceso, como acabamos de ver en el video, que es para la etapa escolar. Y como les decía yo, hoy en día, ya en un primer año de básica, inician estos procesos de lectura y escritura alfabética, ¿sí? Pero es importante también que nosotras, maestras de educación inicial, quienes vamos a trabajar en esa maduración de las áreas que intervienen en la lectura y en la escritura, conozcamos cuál es el método que utilizan las maestras de preparatoria para, de acuerdo a eso, enfocar nuestro trabajo,
¿sí? Direccionarlo para llegar allá, ¿sí? Todo nuestro trabajo va direccionado y enfocado para que el niño se logre desarrollar bien en ese proceso que está utilizando la maestra de primer año de básica. Entonces es importante conocer cuál es el proceso. Existen algunos, ¿no? Existen algunos métodos que se utilizan para la enseñanza de la lectura. Pero bueno, ¿qué es la lectura? La lectura es el proceso cognitivo mediante el cual una persona interpreta y comprende un texto escrito. Es una habilidad compleja que implica la decodificación de símbolos, que son las letras y las palabras. La comprensión de su significado, ahí va la lectura comprensiva, y la capacidad de relacionar lo leído con conocimientos previos o de pronto nuevas ideas. Esto es lectura, no leer por leer. Tiene que haber una decodificación, tiene que haber una interpretación, tiene que haber la comprensión, ¿sí? Lectora. Entonces ahí estamos teniendo éxito en este proceso de la lectura. Además, la lectura constituye una base fundamental en el estudiante, brindando la capacidad de emitir opiniones personales y posibilitando argumentos sobre lecturas elaboradas para el provecho del aprendizaje significativo, según Alemán en el 2018. Claro que sí, una persona que lee, pero lee con esta forma como lo estamos viendo aquí, con estas habilidades de discernir, de comprender, entender, va a poder dar opiniones, ¿no? Va a poder emitir, porque es una persona que se está preparando cognitivamente, que está adquiriendo conocimientos, entonces ellos pueden argumentar, ¿sí? En base a la información que ellos recibieron de esa lectura comprensiva que hicieron a un texto, a una revista, a un folleto, ¿sí? Entonces, les va a brindar esa capacidad. Y por último, pues, estimular a través de la lectura vamos a poder estimular el desarrollo cognitivo. Al mismo tiempo, la imaginación, la creatividad mediante la lectura ayuda al desarrollo lingüístico, según Luna Ramírez y Arteaga en el 2019. Y solo pongámonos un momento a pensar cuando pequeños o ahora que estamos en la práctica, mientras vamos leyendo un cuento, nosotros nos vamos imaginando, ¿no? Nos vamos imaginando estar en ese lugar y vamos haciendo hipótesis, nos vamos haciendo preguntas al respecto, ¿no? En el contenido de la lectura. ¿Y qué hubiera sido si no hubiera aparecido el lobo? ¿Y qué hubiera sido? Asimismo vamos desarrollando esta curiosidad, esta creatividad e imaginación en los niños cuando les contamos un cuento. Contarles un cuento motiva a los niños a leer, a hacer esa cultura de leer, ¿sí? A que amen la lectura. Entonces, miren cuán importante es saber leer. Pero bueno, existen algunas características de la lectura. Aquí tenemos la primera, la decodificación. La decodificación, dice acá, es la habilidad de reconocer las letras y palabras, así como la relación entre los sonidos y letras, fonemas, grafemas, ¿sí? Sonidos y letras. Este es el primer paso del proceso lector. Claro, en esta lectura, esta característica de la decodificación es cuando el lector tiene esa habilidad, ¿sí? De decodificar cada una de los grafismos, cada una de las letras que componen una palabra. El momento de leer, por ejemplo, la palabra gato, ¿sí? ¿Qué hace primero el niño? Primero le da un sonido cuando ya reconoce cada una de las letras, ¿sí? Eso es decodificar. Le va decodificando y le asigna un sonido a cada grafía. La palabra gato, la G, se compone alfabéticamente. La G, la A, la T, la O. Pero él le va asignando el sonido. La G, la A, la T, la O.
y al unirla forma la palabra gato, una palabra con sentido. Este es la primera característica de la lectura. Además, la lectura también tiene la característica de la comprensión, que implica entender el significado de lo que se lee. A medida que se adquiere mayor fluidez en la lectura, la comprensión del texto se vuelve más profunda, permitiendo al lector inferir, analizar y reflexionar sobre el contenido de la lectura. Aquí puse un ejemplo de un párrafo que dice: el día estaba nublado y frío. Juan, envuelto en su abrigo, caminaba rápido para llegar a casa antes de que comenzara la tormenta. Al entrar por la puerta, un rayo iluminó el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza. A ver, hagan una lectura comprensiva. Yo les voy a preguntar a 2 o 3 de ustedes qué entendieron de este párrafo. Vuélvanlo a leer. El día estaba nublado y frío. Juan, envuelto en su abrigo, caminaba rápido para llegar a casa antes de que comenzara la tormenta. Al entrar por la puerta, un rayo iluminó el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza. A ver, vamos a ver quién tiene aquí lectura comprensiva. Nayeli Peña Herrera, ¿qué entendiste de esa lectura? Estoy pensando. A ver, les voy a volver a proyectar, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Miren, al hacer esta lectura, primero nosotros debemos entender el significado, ¿no?, de cada una de estas palabras para poder ir empatando y que todo vaya cuadrando y tenga un significado. De entender el significado literal de cuando dice, sabe que Juan estaba con frío, ¿no?, porque dice que estaba envuelto en su abrigo y que caminaba hacia su casa. Entonces, aquí entendemos que él estaba con frío, ¿verdad? Dice hacer inferencias. Nosotros podemos hacer inferencias de este texto, o sea, inferir que probablemente Juan tenía prisa, tenía alguna cita, alguien le esperaba en su casa. Podemos hacer esas inferencias o esas hipótesis. Además, podemos predecir, ¿no? Podemos también predecir si es que comprendemos el texto que está aquí, ¿sí? Aquí lo que logramos entender es que es nublado. ¿Qué es nublado? Ha bajado la neblina, es un día oscuro y frío, ¿verdad? Entonces, para poder tener, si no entendemos el significado de alguna de estas palabras, no vamos a poder comprender lo que nos quiere decir el resto del texto, el resto de párrafo. Entonces tenemos que entender, comprender cada una de las palabras para poderlas ir relacionando y comprender el fondo de este párrafo. El día estaba nublado y frío, dice. Juan, envuelto en un abrigo, caminaba rápido para llegar a casa antes de que comenzara la tormenta. Al entrar por la puerta, un rayo iluminó el cielo y la lluvia comenzó con fuerza. A ver, ¿qué entendiste, Maoli, de este párrafo? Vamos a ver lectura comprensiva. Del de Juan. Ajá, de Juan. Lo que él tiene frío y que, bueno, como decía, el día estaba nublado, entonces él quería llegar rápido a su casa y justo cuando llegó, el cielo se iluminó, o sea, justo cayó como un rayo. Entonces ahí empezó a llover fuerte. Exacto. Tenía frío y llegó a su casa. Muy bien. Gracias. Te escuchamos, Cristina.
Ya, bueno, como el primer párrafo dice que el día estaba nublado y hacía frío, por ende significaba que iba a empezar a llover, ¿no? Más como nos especifica que Juan llevaba abrigo, por ende, como el día estaba nublado y haciendo frío, él tenía frío y viendo que el día estaba mal, estaba nublado, como cualquier persona, tenía prisa en llegar en su casa para no mojarse. Y en cuanto llegó, como dijo la compañera, cayó un rayo y empezó a llover, pero Juan no se mojó, porque ya llegó a la casa. Exacto. Bien, miren, le hacemos una lectura comprensiva desde la óptica de cada una de nosotras, ¿verdad? Pero todas coincidimos en lo que nos quiere decir este texto. Entonces, muy bien, me parece muy bien la lectura comprensiva. Es conveniente tener esta capacidad de comprender el texto porque después nos toca dar los exámenes, ¿verdad? Las pruebas, las evaluaciones. Bueno, seguimos. Otra de las características de la lectura es la interacción con el texto. La lectura no es solo un proceso pasivo. El momento que usted está leyendo es como que algo se activa acá en nuestra cabecita, ¿no? Y se activan, dice acá, los conocimientos previos. Usted va relacionando lo que va leyendo con algo que alguna vez usted lo vivió. Entonces, es como que la lectura nos mantiene activos, nos mantiene pensando, formulando hipótesis, formulando preguntas y vamos interactuando con el texto, ¿sí? Y darle sentido al contenido de este texto. Siguiente característica, tenemos el propósito y por último el desarrollo del pensamiento crítico. El propósito, la lectura puede tener varios propósitos, ¿sí? Una lectura puede tener un propósito informativo, que es para adquirir conocimientos y aprender sobre distintos temas. También un propósito recreativo, ¿sí? Leer por placer o entretenimiento. Hay gente, personas, que les encanta leer, ¿sí? Se sientan a comer y están leyendo el periódico. Van en el bus, sacan su librito y van leyendo. Se ponen audífonos y van leyendo. Les encanta. Para ellos es recrearse la lectura. También un propósito puede ser funcional. Leer para realizar una tarea específica como seguir instrucciones, ¿sí? Ahora con tanta información que hay, y en la tecnología nos brinda muchas ventanas, ¿sí? Para poder realizar una tarea. Entonces nosotros recurrimos a estas herramientas, tenemos que leer, tenemos que comprender, ¿sí? La lectura es funcional y nos ayuda a hacer cierta tarea. Y también el propósito académico, leer textos académicos o educativos para desarrollar habilidades o cumplir con actividades escolares, ¿sí? O educativas, en nuestro caso. Quinto, la quinta característica es el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura fomenta el análisis y la reflexión cuando la lectura es verdadera, ¿sí? Es un hecho verdadero, verdaderamente con esa finalidad de adquirir conocimientos, cuando lo hacemos con ese propósito. Entonces, esto ayuda al lector a evaluar ideas, argumentos y puntos de vista. Cuando ustedes vayan a hacer su proyecto de grabación, les tienen que leer, porque usted va a poner su tema, ¿verdad? Usted va a hacer su propuesta, pero usted tiene que leer qué antecedentes hay en base a su tema hecho por otras personas, ¿sí? ¿Qué argumentaban ellos? Para yo también poder analizar y yo reflexiono y digo, tiene razón, es verdad. O de pronto reflexiono y digo, no me parece, en mi experiencia no es así, ¿sí? Y ahí le va a tocar leer. Le va a tocar leer obligadamente porque usted tiene que buscar aportes de otros trabajos en relación a su tema para poder desarrollar su proyecto de tesis, si lo van a hacer así, ¿no? Entonces, la lectura nos ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Si usted tiene información, por ejemplo, en este momento, muchos de ustedes deben tener información sobre lo que yo les estoy hablando. Lo están relacionando de pronto con lo que ustedes han vivido, con las experiencias que han tenido de ustedes, de su familia.
Y eso es ir desarrollando el pensamiento crítico. Vamos a ir desarrollando. Ustedes tienen conocimiento porque alguna vez ya leyeron sobre este tema, ¿sí? Y así, en cualquiera de las asignaturas que ustedes reciben, si ustedes leen, van a tener conocimientos previos. Previos son antes de los nuevos que va a traer el docente. Entonces, la lectura le va a permitir reflexionar y de pronto hacer una crítica al aporte que está haciendo el maestro, ¿no? Entonces, mire todo lo que nos brinda la lectura. Enriquecer nuestro vocabulario, enriquecer nuestros conocimientos, formarnos, recrearnos, todo eso nos da la lectura. Bueno, existen fases de la lectura. La primera fase, son 3 fases. La primera fase es la prelectora o prealfabética, o sea, nosotros, educación inicial. Esta fase ocurre antes de que los niños aprendan a leer formalmente y es crucial para el desarrollo de habilidades previas a la lectura. Edad aproximada de 0 a 5 años, ¿sí? Entonces, entre las características que deben reunir los niños en esta edad de 0 a 5 años, los niños reconocen la polimalta. Dicen, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí, ya? Bueno. Les decía que hemos visto cuando los niños, sin leer todavía el alfabeto, sin saber el nombre de las letras, ellos leen las etiquetas. Cuando vamos a una tienda, cuando vamos a un centro comercial, ellos tienen esa capacidad de leer. Leen los dibujos, las señaléticas, las flechas de salida, leen las etiquetas de la Coca-Cola, de los yogures, ¿sí? De las marcas de teléfono, las reconocen, estos logotipos de Claro, por ejemplo, ¿sí? De Movistar. Ellos están leyendo, eso es lectura, eso es lectura. Y nosotros debemos de elogiar y motivar esos momentos. Hacernos, perdón, un cartel cuando estamos trabajando de pronto mi comunidad, ¿sí? Vamos a jugar al tiendero y vamos a hacer una cartelera pegando etiquetas, ¿no? Que ellos mismos traen etiquetas, pedimos que traigan etiquetas y vamos a poner y jugamos a la tiendita, ¿sí? Y de esa manera estamos estimulando ese interés por la lectura, ¿ya? Además, comienzan a explorar libros, mirando imágenes y simulando la lectura. Ellos cogen un cuento ahí en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Ya primero es la maestra la que les lee el cuento y ellos están viendo que usted lee, ¿no? Que usted está hojeando las hojitas y va relatando. Entonces, ellos hacen lo mismo, ¿sí? Y simulan estar leyendo. Y lo que ellos leen es lo que interpretan a través de las imágenes. Por eso esto es importante, que ellos sepan leer imágenes. Y ese trabajo lo vamos a hacer nosotros. Tarjetitas con imágenes. Y vamos a ir cada día presentando nuevas imágenes, ¿sí? Y estas imágenes ellas las van a leer. Vamos a poner la imagen acompañada de la palabra. Por ejemplo, el dibujo de una mesa con la palabra mesa. Y así, 5 tarjetitas diarias les vamos a ir presentando y ellos, sin sentir, ellos están leyendo y está creciendo en ellos ese amor por la lectura. Y eso lo está cultivando usted a través de las actividades que usted esté planificando, ¿sí? Experimentan con garabatos o intentos de escribir, aunque sin un conocimiento claro de letras o sonidos, ¿sí? Y ellos le escriben cartitas a la maestra y le van llevando, hacen en la casa, miren qué importantes somos nosotros para ellos, que estando en casa piensan en la maestra y le van llevando una cartita,
¿sí? Llegan bien dobladita y ni bien llegan se la van dando. Y uno y el abrazo, el beso, y cuando va a ver, garabatos. Son garabatos. Pero ellos en esos garabatos nos quieren decir mucho. Y uno tiene que valorar eso y lo exhibe ahí en el pizarrón, en la pared. Miren lo que me trajo Carlitos, miren lo que me trajo Lian el día de hoy. Vamos a ver, Lian, ¿qué dice aquí? Hágale leer la carta, ¿sí? Que la interprete. Y él la va a leer porque él la escribió, pues, ¿verdad? Entonces, ellos experimentan estos garabatos y comienzan a querer dibujar un corazón, ¿sí? Dibujan a la profe y un corazón. ¿Qué le quieren decir? Que la quieren a la profe, ¿verdad? Profe, te quiero mucho. Y le leen y se lo dicen así. Entonces, esto va de 0 a 5 años. Todo esto vamos haciendo nosotros. Además, en esta etapa, en esta primera fase, existe el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Que el niño llegue a comprender que las palabras son sonidos, ¿sí? Que esas palabritas que ellos ven escritas son sonidos. Ellos tengan conciencia fonológica. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, voy a hacer un ejercicio que hacemos nosotros. A ver, si yo digo casa, usted dice taza. Son las sílabas finales que se parecen el sonido, ¿verdad? Y si yo digo mesa, usted dice pereza. Y así vamos jugando en este juego de palabras que tengan los sonidos parecidos. Eso hacemos nosotros en inicial. Y con eso estamos haciendo mucho, bastante, ¿sí? Porque estamos desarrollando conciencia fonológica, ¿sí? Que ellos tengan conciencia de que las palabras son sonidos, están compuestas por sonidos, ¿sí? Entonces, cuando ya vaya a la escuelita, va a entender, ellos ya tienen comprendido que las palabras son sonidos. Y simplemente van a aprenderse el sonido, ¿sí? Relacionado con la grafía, que es la forma de la letra, ¿sí? Pero cuando no tienen esa conciencia fonológica, les va a costar. Entonces, a trabajar en conciencia fonológica. La segunda fase es la fase alfabética inicial, primer año de básica. En esta fase los niños comienzan a reconocer la relación entre las letras y los sonidos. Le van asignando un sonido a cada letra y realizan sus primeros intentos de leer palabras. Edad aproximada, 5 a 6 años. Esto es lo que ocurre ya en un primer año de básica, ¿sí? Cuando la maestra ya comienza a trabajar y le asigna los sonidos, por ejemplo, a la M, la ¿no? La M, la N, la P, la S. Entonces va asignándoles un sonido a cada grafía, a cada letra. Y luego pues va entendiendo cómo es que se van componiendo las palabras, porque es más fácil al conocer el sonido ir armando sílabas y luego palabras, ¿sí? Las características en esta fase, las características que presentan los niños en esta fase alfabética, es que reconocen y nombran algunas letras del alfabeto. Por lo general, la M, la P, la S. Esas son las primeras, ¿no? En que trabajan. También aprenden que las letras representan sonidos y comienzan a decodificar palabras simples. Mamá, papá, ¿sí? Ama, aquí en esta etapa. Se esfuerzan en leer palabras fonéticamente sonidos, ¿no? A menudo pronunciando sonidos individuales para formar palabras. Se esfuerzan en leer palabras fonéticamente, a menudo pronunciando sonidos individuales para formar palabras y empiezan a explorar. Ya saben los sonidos y ahora sí ellos empiezan a hacer sus combinaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa si pongo la M con la A y la P con la A? ¿Sí? Y van uniendo esos sonidos, van experimentando.
como ya conocen los sonidos individuales, ahora sí comienzan a unirlas y a experimentar, ¿no? A probar qué tal, qué sale de ahí. Luego empiezan a escribir palabras simples o su nombre, asociando con los sonidos con las letras. Entonces ahí recién entienden por qué mi nombre se escribe así. ¿Por qué mi nombre tiene esa grafía? Ah, es que Olga, la O, la I, la G, la A, Olga. Entienden, ¿no? Comienzan a comprender, ¿sí? Y ahora ya lo escriben, ya con esa conciencia lo escriben y se les hace más fácil, ¿ok? De los 5 a los 6 años. Y por último, tenemos la fase alfabética completa, ¿sí? En esta fase los niños adquieren una mayor fluidez en la lectura y son capaces de identificar palabras y comprender lo que leen. Esta fase se da en la edad aproximada de 6 a 7 años de edad, ¿sí? Entre las características tenemos que los niños pueden leer palabras con mayor precisión, mayor fluidez, aunque aún pueden ser lentos, ¿no? Comienzan a identificar palabras comunes sin necesidad de decodificarlas letra por letra, ¿sí? Ya no que la M, la A, ma, no, ya las pueden pronunciar de manera continua sin tener que estar decodificando letra por letra. Pueden escribir frases y oraciones más completas, con errores ortográficos más reducidos. Y además empiezan a comprender el significado de los textos sencillos que leen, ¿sí? La fase ortográfica, que viene de los 7 a los 9 años, ya es un poquito más compleja. En esta fase los niños se vuelven lectores más automáticos, mejorando su velocidad, fluidez y comprensión lectora, ¿sí? Los niños reconocen palabras familiares de forma automática sin necesidad de descifrar letra por letra. Y eso ya, miren, es como ya adquirieron esa habilidad lectora. Desarrollan estrategias para comprender el significado de palabras nuevas basándose en el contexto, ¿sí? Leen de manera más fluida y comprenden textos más complejos. Aquí ya empiezan a leer en esta edad las fábulas, ¿no? Y tienen que sacar un resumen y ellos ya son capaces de descifrar la moraleja después de una fábula, ¿sí? Aquí están las famosas fábulas de Esopo. Miren, en esta edad es donde ellos ya pueden comprender estos textos. Utilizan reglas ortográficas y gramaticales de manera más consistente. Perdón, un ratito. Ya, perdón. Tenemos la fase de fluidez y comprensión lectora. A medida que los niños avanzan en sus habilidades lectoras, que ya las vimos anteriormente, la lectura se convierte en una herramienta para aprender a disfrutar y se centra más en la comprensión del contenido. Qué importante es comprender el contenido de una lectura, más aún en la etapa de escolar, cuando están estudiando. Ahora ustedes que están en esta etapa a nivel superior, comprender lo que se lee. Porque a veces nos dicen, lea y saque un resumen, pero no tenemos esa habilidad, porque no podemos sacar el resumen porque no entendemos, ¿sí? Y de pronto hay palabras que no las comprendemos y simplemente no entiendo, o supongo, no investigo qué quiere decir. Entonces, es muy importante adquirir esta habilidad de la comprensión lectora, ¿no? Esto se presenta en una edad aproximada de los 9 años en adelante. Los niños leen con fluidez y precisión y buena entonación. Ya utilizan y respetan los signos ortográficos, la coma, los signos de puntuación, la coma, el punto, los dos puntos, hacen la pausa cuando deben hacerla.
comprenden la mayoría de los textos que leen, haciendo inferencias y reflexiones sobre el contenido. Van reflexionando, van analizando lo que van leyendo. Son capaces de leer textos más largos y complejos de manera independiente, ¿sí? Utilizan la lectura como un medio de aprendizaje en distintas áreas, como la ciencia y la historia. Necesariamente aquí en estas áreas toca leer, ¿verdad? Y bien, ahora sí. La iniciación a la lectura es la preparación que el niño recibe para desarrollar la capacidad de leer y la comprensión lectora. Y aquí intervienen varios aspectos. Entre ellos tenemos los fisiológicos, que tienen que ver con lo físico y lo biológico. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que nosotros debemos trabajar en aspectos como la lateralización, que es algo físico, la visión y la audición, que es algo biológico, ¿sí? Son áreas que debemos estimular, debemos trabajar y que son importantes ya que estas intervienen directamente en el proceso de la lectura, ¿sí? Y por ende de la escritura. Entonces, es muy importante que el niño conozca su estructura corporal, ¿sí? Conozca que él tiene, sea consciente de que él tiene un lado izquierdo y un lado derecho y de que todos los objetos, todas las personas tienen la misma lateralidad. Tienen un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando vamos a leer, el niño tiene que saberse ubicar en el libro. Vamos a escribir, tiene que saberse ubicar en el cuaderno. Porque la escritura y la lectura van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, muy importante trabajar y estimular estas áreas. Además, la visión para que el niño sepa discernir, discriminar, por ejemplo, las grafías, ¿sí? Muchos después tienen problemas en la lectura cuando confunden las grafías y en la escritura también, cuando confunden, por ejemplo, la V con la D, ¿sí? Las grafías, el dibujo. También la confunden con la P. Entonces, hay que estimular la parte de la visión para que el niño sepa discriminar, encontrar diferencias, encontrar semejanzas, que eso le va a ayudar después también a encontrarlas en el alfabeto, en las grafías. Y la audición, estimular la parte auditiva. Asimismo que el niño sepa discriminar sonidos, discriminar entonación en la voz, ¿sí? Además que sepa seguir órdenes y todo esto ayuda al momento que tiene que escribir, ¿sí? Escribir. La audición influye directamente en el proceso de la escritura. Otro aspecto que interviene en este proceso de la lectura es la parte cognitiva, ¿sí? Estimular, vamos a lograr madurar la parte cognitiva, ya que ellos ya van a llegar a este proceso de la simbolización y la conceptualización. Ustedes están viendo estas grafías aquí, son cartas que ellos escriben, ¿sí? Pero ellos ya tienen adquirida, para poder escribir esta cartita, niño de 4 años, ya deben tener adquirida esta habilidad de la simbolización. Porque, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta acá, en la carta que está llena de colores, ¿sí? Nos muestra y podemos ver que el niño está contento, está feliz. Tiene aquí el dibujo de su familia, todos están contentos, tiene la casita, el sol, o sea, todo demuestra felicidad, porque hay hasta un pasto verde ahí, ¿sí? En cambio, en esta cartita de acá, de la parte de abajo, logramos ver, no utiliza muchos colores, le gusta el color negro, todo eso significa algo, ¿sí? Y el niño dibuja solo a su papá y al niño. Entonces, cuando usted le pregunta al niño, ¿qué significa esto? Ellos le dan lectura y le cuentan muchas cosas, ¿no? Le cuentan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, traen una cartita y ya le dan el símbolo de amor al corazón.
¿sí? Y entonces nosotros a través de pictogramas, a través de uso de imágenes, vamos a ir desarrollando estas habilidades de simbolización y conceptualización, ¿sí? Y formamos poesías, poemas, retahílas con las imágenes, ¿no? A través de las imágenes. Con los niños es así. Con los niños de nuestras edades debemos trabajar de esa manera. Y van adquiriendo conocimientos, van nutriendo su cabecita de muchos conocimientos que después van a poder utilizar cuando ya estén en el proceso de la lectura. Otros aspectos que influyen son los ambientales, ¿sí? Los estímulos escritos, y es por eso conveniente como maestras, miren, si la niña, por ejemplo, en el supermercado ahí está leyendo lo que ve, las etiquetas. Entonces, asimismo, nosotros rotular los espacios diciéndoles, estas son las tijeras, este es el rincón del agua, y lo vamos rotulando, ¿sí? De esa manera estamos estimulando a que los niños lean, ¿sí? Ponemos estos estímulos escritos, rotulando la caja de crayones, la caja de tijeras, rotulando si es en un ambiente de música, el espacio de las guitarras, y vamos rotulando todos para que los niños vayan adquiriendo ese interés por leer, ¿sí? Si nosotros le indicamos, le decimos, aquí dice tijeras, y dibujamos una tijerita y le ponemos en las cajas de las tijeras ese rótulo. Entonces, después de que usted se vaya, el niño viene y se para ahí y dice, tijeras, y lee lo que usted le dejó indicando. Entonces, es una forma de estimular, ¿no? Esto influye mucho, los estímulos escritos que el niño encuentre en cualquier ambiente que se encuentre en la casa, en el supermercado, más aún cuando pasan muchas horas con nosotros en el centro de desarrollo infantil o en la escuelita, ¿no? Si ya está en un inicial de 3 y 4 años. Además, pues, algo que influye mucho son los factores emocionales. Pero esto depende de la motivación que el niño reciba. Aquí la maestra le está contando un cuento, ¿sí? Y decimos que el cuento motiva, pero influye mucho cómo le cuenta el cuento la maestra, ¿sí? Se utiliza gestos, se utiliza movimiento, expresión corporal, expresión gestual. Eso atrae a los niños. Cuando usted le va a contar algo de miedo, hacerlo con esa expresión de miedo. Si usted le cuenta una escena de alegría, hacerlo con esa expresión de alegría, ¿no? Que llame la atención, que nazca el interés en el niño por esa lectura, por ese cuento que me está contando la profe. Porque si no, si usted lo hace de manera plana, el niño ni 5 minutos y le perdió el interés al cuento, ¿sí? Entonces, tenemos que reinventarnos, buscar las estrategias. Nosotros debemos prepararnos. No es contar por contar un cuento, ¿sí? Influye mucho cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, el lenguaje que utilizamos, las palabras que utilizamos para contar un cuento deben ser palabras claras, no complejas, ¿sí? Que el niño las pueda entender para que no pierda el interés del cuento, porque lo va entendiendo, lo va comprendiendo, entonces se mantiene conectado. Pero si nosotros rebuscamos palabras, a veces los textos vienen así, con palabras rebuscadas, que el niño no entendió, le perdió el interés, o sea, ya me desconecté. Entonces, todo eso debemos buscar la forma cómo mantenerlos motivados. Y los aspectos psicológicos, ¿no? Tenemos la atención selectiva. Aquí vemos a la maestra que le está contando un cuento. Entonces, psicológicamente, el contenido de este cuento que usted le va a contar al niño va a impactar en ellos y ellos van a lograr concentrar su atención solo en lo que les interesa, ¿sí? Y esa información que usted logró llegar a ellos
y despertó el interés, se va a quedar en su cabecita guardado en su memoria. Entonces, esto de la atención selectiva forma parte de su parte cognitiva, ¿sí? De su área cognitiva, perdón. Entonces es muy importante, como les dije anteriormente, la forma como usted le cuente, la forma como usted lo motive para lograr llamar su atención con lo que yo quiero llegar. Si usted quiere que él quede en su cabecita el mensaje con el que yo quiero llegar del cuento, tiene que hacerlo de una manera motivante, ¿sí? Además, el análisis secuencial. Después de un cuento vamos a analizar y qué pasó primero y luego qué pasó, en la tercera escena qué pasó y después quién vino, quién se fue, cómo se llamaba, de qué color era, ¿sí? Y vamos armando las secuencias del cuento, porque hay un inicio, un desarrollo y un final, ¿sí? Entonces estamos trabajando también el análisis secuencial, de paso estamos trabajando también lógico-matemático, ¿ya? Y finalmente, la síntesis y la memoria, ¿sí? Todo esto trabajamos nosotros, miren, a través de un cuento. Entonces, qué importante todos los días en las actividades iniciales tener preparado un cuento, una historia, un chisme, ¿sí? A través del titiritero, a través del guante cuentacuentos, ¿sí? A través del mandil cuentacuentos, cualquier recurso que usted pueda utilizar, pero cuéntele una historia. Bueno, ahora sí. Déjenme ver qué hora es. Ya, falta todavía. Vamos a avanzar. Quería entrar ya a los métodos de la lectoescritura. Vamos a conocer métodos de la lectura. Entre los métodos que utilizan los docentes de la etapa escolar, desde un primer año de educación general básica aquí en el Ecuador, tenemos métodos sintéticos, ¿sí? Que van de lo más, ¿por qué son sintéticos? Se llaman así porque van de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? A lo más complejo. Entre ellos tenemos el alfabético, el fonético y el silábico, que tienen como base la letra, perdón, el nombre de la letra y por consiguiente la sílaba, finalmente la palabra. Así es como funcionan estos métodos. Vamos a iniciar con el método alfabético. El método alfabético tiene como base la enseñanza del alfabeto y eso lo hacen a través de la repetición. Recuerden que nos enseñaban el alfabeto A, B, C, C y nos teníamos que aprender todo el alfabeto de memoria y nos mandaban a repetir el alfabeto. Perdón un ratito. Entonces les decía, perdón, que esto del método alfabético lo hacían a través de la repetición, nos hacían que nos grabemos y era como una canción ya, ¿no? Para nuestros oídos, el abecedario. Se menciona, aquí le asignan un nombre a cada letra, ¿sí? Cuando decimos la A, B, C, ese es el nombre, más no el sonido. Entonces, miren, una característica de este método alfabético es que se asigna un nombre a cada letra, ¿sí? Este método es el método empleado tradicionalmente en las escuelas para enseñar a leer y a escribir a los más pequeños. Se considera un método mecánico porque se basa en su aprendizaje de memoria, ¿sí? Quien en un principio debe concentrarse en el aprendizaje de la grafía antes de pasar a la comprensión de textos y expresión escrita, como veremos más adelante. Aquí en este método alfabético existe la ventaja de que este método facilita la correspondencia entre la palabra escrita y su pronunciación, reforzando la comprensión de la estructura del lenguaje, ¿sí? Esa es una ventaja que tiene el alfabético. Vamos con el método fonético. Este es el segundo método
de lectura, fonético. Juan Amos Comenio es el creador de este método fonético. Este método fonético se relaciona a la grafía de la letra. Grafía es la forma, el dibujo, ¿sí? A la grafía de la letra con algún sonido que se manifiesta en el ambiente inmediato del niño. Por ejemplo, aquí nos enseñaban de esta manera. Nos mostraban la letra A, nos hacían pronunciar el sonido. Esta suena A, ¿sí? Ahí vamos a buscar en el ambiente qué cosas hay que inicien su nombre con el sonido de la A. Y va el aro, el agua, el anillo, la ardilla, y pues comienzan a pronunciar los niños todo, a veces coinciden, a veces no, se inventan, pero este es el proceso de este método fonético, ¿sí? Se inicia indicando la grafía, el dibujo, y nos dicen, esta letrita suena, no nos dicen se llama, suena a, suena suena pop, fonético, eso es sonidos, ¿sí? Y de ahí pues nos hacen buscar en el ambiente objetos que suenen con el mismo sonido de esta grafía. El método fonético comienza por la enseñanza del sonido de las vocales. Primero nos enseñan las vocales. Luego buscamos las vocales en palabras, completamos palabras con las vocales faltantes también, ¿no? Y aquí más o menos me acuerdo del libro Nacho Lee, ¿sí? Es un libro que se lo utiliza hasta ahora para aprender a leer y a escribir. Entonces ya nos enseñan esa vocal o esa consonante, nos enseñan el sonido y ahora sí, tenemos que buscarlo en el periódico y pintarlo con pintura, buscarlo en una sopa de letras y pintarla, reconocerla y pintarla, ¿ya? Luego vienen sonidos de la grafía de las consonantes. Así como aprendimos los sonidos de las vocales, aprendimos también los sonidos de las consonantes. Luego, ya aprendidos los sonidos de las vocales y las consonantes, ahora las vamos a combinar, ¿sí? Y ahí viene el típico, la M con la A, ma, ¿sí? En el alfabético, en cambio, era la M con la A, la P con la A. En cambio, aquí es la M con la A, ma. La P con la A, pa. La S con la A, sa. Ese es el fonético. Sonidos. Y ahí vamos armando poco a poco sílabas para luego formar palabras. Este método fonético tiene ciertas características. Existe un enfoque en relación entre letras y sonidos. Los estudiantes, los niños, aprenden a identificar los sonidos individuales, uno por uno, ¿sí? De las letras y luego cómo combinarlos para formar palabras. Ya aprendí que la M con la A, ma, ahora uno, ma, ¿sí? Asimismo, la P con la A, pa, la M con la A, ma, ¿sí? Y vamos formando y vamos jugando. Mapa, sopa, ¿sí? Y así vamos trabajando con los sonidos de las letras. Pero para esto es importante desarrollar la conciencia fonológica. Miren, en este método fonético es donde se desarrolla la conciencia fonológica. Los niños primero desarrollan la habilidad de identificar y manipular los sonidos en el habla, antes de asociarlos con los símbolos escritos, ¿sí? Y eso lo hacemos nosotros en inicial. Ahí es cuando yo les digo que vamos a jugar con las palabras. Y si yo digo mesa, tú dices pesa, ¿sí? Es esto, estas actividades, como contar las sílabas. A ver, digo mesa, aplaudiendo, mesa. ¿Cuántas sonaron? 2. Vamos jugando. Y ellos van a ir entendiendo y haciendo conciencia de que las palabras son sonidos, ¿sí? Conciencia fonológica.
La decodificación sistemática, ya que enseña a los niños a decodificar palabras, es decir, a leer palabras, al identificar cada letra o grupo de letras y convertirlas en sonidos. Eso es decodificar, asignarle un sonido a cada letra que usted encuentre en una palabra. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a leer, ¿sí? El momento de leer, yo estoy pasando mi vista por la palabra y yo ya le estoy asignando un sonido a esa letra. Y eso es decodificar. La instrucción sigue un orden progresivo desde las letras individuales y sus sonidos hasta llegar a las palabras más complejas, ¿sí? Pero si ya tenemos la conciencia fonológica, es sencillo, no va a ser tan complejo, ¿sí? Otra de las características en este método fonético es el aprendizaje progresivo. La enseñanza comienza con los fonemas más comunes. Y ahí les decía, está la M, la P, las, ¿sí? Son los más sencillos. Y luego va avanzando hacia las combinaciones más complejas, ¿sí? De los sonidos, hasta llegar a las sílabas trabadas, ¿no? ¿Sí? Hasta las sílabas trabadas. Bla, ble, bli, tra, tre, tri, pra, pre, pri, pla, ple, pli. Es ya más complejo. Énfasis en la práctica repetitiva. En este método fonético, los niños practican el reconocimiento de los sonidos y las letras y la combinación de esos sonidos para formar palabras hasta que lograr su fluidez. Entonces repiten y repiten, practican y practican, ¿no? A través de la práctica llegan a la fluidez. A ver. Vamos un ratito. Vamos a tomarnos un receso, ¿sí? De 10 minutitos y regresamos. Vayan a tomar agua y nos conectamos en 10 minutitos. No, pero no se desconecten, solo cierren la camarita y el micrófono.
Bueno, nos reintegramos, ¿ya? Voy a seguir compartiendo. Nos habíamos quedado en los pasos para la implementación de este proceso fonético, ¿sí? Primero, la enseñanza de los sonidos individuales, letra por letra, y como decía, pues iniciamos con las vocales, ¿sí? Comienza con los sonidos más simples y comunes, que son las vocales. Luego, introduce las consonantes, por ejemplo, primero A, E, I, O, U, seguidas de sonidos como P. Se utilizan imágenes o juegos para asociar cada sonido con una palabra, ¿sí? Por ejemplo, la cuando vamos a trabajar la la asociamos con la imagen de una mamá. Y así está hasta ahora, pues en el libro Nacho, ¿sí? Siempre fue asociada la con la imagen de la mamá. En el segundo paso tenemos la asociación de sonidos con letras, ¿sí? Grafemas. Los grafemas son las grafías, ¿sí? Una vez que los niños están familiarizados con los sonidos, se les enseña a reconocer ya las letras que corresponden a cada sonido, ¿sí? Y ahí ya va la ¿sí? Con el dibujo de la M. El uso de las tarjetas de letras y sonidos es común en esta etapa. Aquí en este método fonético es donde se utilizan las tarjetas, ¿sí? Las tarjetas para ir formando sílabas y luego palabras. Tercero, existe ya la fusión de sonidos para fomentar palabras, ¿sí? Los niños practican cómo combinar los sonidos individuales para leer palabras. Por ejemplo, más A, ma, ¿sí? La y la A, ma. La práctica de esta fusión, de esta mezcla, de esta unión, es fundamental para que los estudiantes puedan leer palabras con fluidez. Ellos deben practicar, jugar con esta unión de las letras, ¿sí? La formación de estas sílabas para que luego ya puedan formar palabras, leerlas y escribirlas con mayor fluidez. Como cuarto paso tenemos la introducción de combinaciones de letras, ¿sí? A medida que los estudiantes avanzan, se les enseña a combinar las letras que producen un sonido como la che, la ye y la r, ¿no? La ch, la doble l y la doble r. También se les enseña a reconocer patrones comunes en las palabras como las finales, an, es, ar, ¿sí? Ahí jugamos con palabras, les damos un patrón y que ellos sigan consiguiendo, nos sigan dando más palabras que se parezcan al patrón. Quinto, la práctica con palabras simples y textos cortos. Aquí los niños comienzan ya a leer palabras cortas y frases sencillas. De ahí va la típica frase cuando trabajamos la mi mamá me ama, ¿sí? Que incluyen sonidos y eso es lo que se van aprendiendo. Es importante usar textos con vocabulario controlado que refuerce los sonidos y las combinaciones ya trabajadas. Y por eso les decía que hasta hoy existe todavía a la venta el libro Nacho, porque al parecer utiliza este método fonético que ha dado muy buenos resultados. Este método fonético, al igual que el alfabético, tiene ciertas ventajas, ¿sí? La eficiencia en la decodificación es rapidito. Los niños aprenden rápidamente a leer nuevas palabras aplicando las reglas fonéticas, ¿sí? Ya le asignan un nombre a cada letra y es fácil, mucho más fácil para ellos ir armando sílabas y luego palabras. Otra de las ventajas es la comprensión estructural del lenguaje, ¿sí? Los estudiantes desarrollan una comprensión clara
de cómo las palabras están formadas por sonidos. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la conciencia fonológica. Y esto les ayuda a mejorar tanto en la lectura como en la escritura. Porque la lectura no es aislada de la escritura, van de la mano, ¿sí? Ninguna de las dos está aislada, las dos van de la mano. Base sólida para el desarrollo lector. Este enfoque es especialmente útil para estudiantes que tienen dificultades para aprender a leer, ya que proporciona una estrategia clara para abordar palabras nuevas, ¿sí? Entonces, quienes tienen dificultad para leer, es recomendado utilizar este método. Hay también, así como hay ventajas, también existen desventajas. Y entre ellas tenemos que puede resultar repetitivo, monótono, si es que la maestra no se las ingenia, no pone actividades dinámicas, ¿sí? O varía el material. Entonces se puede volver como cansón y aburrido, ¿no? Y también algunos niños pueden tener dificultades para aplicar las reglas fonéticas a las palabras que no siguen los patrones regulares, ¿sí? O sea, las palabras irregulares. Puede presentarse estos casos. Pero en conclusión, el método fonético es altamente efectivo para desarrollar las habilidades lectoras básicas en los niños, especialmente en las primeras etapas del aprendizaje de la lectura. Sin embargo, es importante combinarlo con otros enfoques que también aporten o desarrollen la comprensión lectora y el placer por la lectura. No básicamente hay que centrarse en esto como una camisa de fuerza. Se lo puede combinar, ¿no? Si está dando resultado algún otro método, lo podemos combinar, tomar algo de aquí y tomar algo de acá y trabajar. Bien, vamos al último método, sí, que es el método silábico, ¿sí? Federico Jedicke y Samuel Heinrich. Ellos son quienes han creado este método silábico para el proceso de la lectura. Este método silábico parte de las vocales pasando a las consonantes para luego, en la mezcla entre sí, finalmente formar las palabras. Se menciona el sonido de la sílaba, ¿sí? Vamos a ver los pasos de este método silábico, ¿sí? Empezamos por las vocales. Se aprenden las vocales A, E, I, O, U, las leen, las repiten en voz alta. Posteriormente las asocian el sonido con la grafía correspondiente, como podemos ver en la imagen aquí, la A con una abeja, ¿sí? Luego tenemos las consonantes de la misma forma, Las vamos aprendiendo el sonido, las repetimos, nos aprendemos de memoria, ¿sí? Y luego para llegar a la combinación de las sílabas, vamos uniendo una consonante con una sílaba, con una vocal y vamos formando las sílabas. Aquí tenemos un ejemplo y trabajamos la letra M. Ma, me, mi, mo, mu. Las vamos uniendo con cada una de las vocales y vamos formando estas sílabas. En el cuarto paso, combinamos sílabas simples para formar palabras y oraciones sencillas. Aquí está. Pata, mesa, ¿sí? Trabajamos palabras simples y asimismo formamos oraciones sencillas. La mesa tiene 4 patas, ¿sí? Continuamos formando sílabas, pero aquí ya algo más complejo, es otro nivel, las sílabas trabadas, ¿sí? Eso que nos ha costado tanto a todos, ¿sí? Combinamos 2 consonantes seguidas de una vocal. Los niños las leen y repiten para familiarizarse con ellas. Ejemplo, bla, ble, bli, blo, blu, tra, tre, tri, tro, tru, pra, pre, pri, pro, pru. Este es el proceso más difícil, lo de las sílabas trabadas, en todos los métodos, ¿sí? En el alfabético, en el silábico, ¿sí? En el fonético,
Esto de las sílabas trabadas es el proceso más complejo dentro de la lectura. Continuamos formando sílabas inversas. Combinamos ahora una vocal seguida de una consonante, ¿sí? Los niños las leen a sí mismos, las leen, las repiten para familiarizarse con ellas. Y aquí tenemos ejemplos. Estas son sílabas inversas. Al, ar, ir, primero la vocal y luego la consonante. Son sílabas inversas. Y por último, la construcción de frases compuestas, ¿sí? Noah vendrá mañana, pero su mamá no lo sabe, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya está la construcción de esta frase compuesta con sílabas simples, sílabas trabadas, inversas, ya todo está aquí en esta frase. Este es el proceso del método silábico, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estos métodos? A ver, Cristina. Por ejemplo, dice, en el método silábico, para que sea, digamos, es primero enseñarle las vocales y después los abecedarios, ¿no? O sea, el método más fácil para no confundir a los niños. Ay, Sí, esa en el silábico, pero verán, el silábico parte de la sílaba, así como dice su nombre. El fonético es el que primero enseña los sonidos de las vocales y luego de las consonantes, pero de esas consonantes simples, ¿no? La m, la p, las trabajan solo esas, para después dejan el resto de consonantes. Al principio solo trabajan las más simples y las van combinando con las vocales, van formando sílabas para luego formar palabras y finalmente oraciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, tengo acá una sopa de... No es sopa de letras, es de un crucigrama. La sopa de letras ya la hicieron. Es un crucigrama que les voy a pasar. A ver. Me confirman si les llegó al grupo, ¿ya? Ustedes son A, ¿verdad? sí, Liz. Iniciación No, no acá. llega nada. O no sé. Ah, debe ¿Ahí? estar recién. ¿Ahí? Ya me llegó. Ya. Miren, este es un crucigrama. El enunciado le va a describir, va a dar la descripción de la palabra que usted tiene que poner. ¿Sí? Le voy a enviar. Es una actividad más para medir qué tanto logramos receptar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, desarrollenla y luego tenemos un foro, pero ese ya se los voy a expandir el tiempo, ¿ya? Le hice una pregunta. Dime. En el crucigrama dice pulsa aquí para identificarte. ¿Lo hacemos o no? No te obliga a identificarte. Yo le Ah, puse, ya, no era obligatorio. ya, listo. Listen, y solo le mandamos la captura de lo que estamos haciendo, ¿verdad? De Del lo que resultado. termina, cuando terminen, exacto. Ya, Ahí gracias. solo denle en el botoncito que dice comenzar y empieza.
Dicen, disculpe, es que a mí no me, por ejemplo, en la primera palabra me sale que se enseña a los niños a leer combinando sílabas. Y bueno, yo considero que es, bueno, sé que es fonético, pero no me coge, tal vez, no sé si estoy mal yo. Verás, combinando sílabas, dice. Ay, Listen, yo puse, pero no me da la opción como que para la nueva pregunta o no sé si, ¿por qué no sigue? O ¿qué hay que hacer? Son total 7. Yo no tengo que escribir todo. Ajá. Son Que, o sea, total ya, 7 palabras claves. A ver, lo voy a resolver yo. Dicen, una pequeña pregunta. ¿Cómo paso a la siguiente pregunta? Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Solo le das, por ejemplo, acá arriba y te sale acá arriba la... Yo le doy acá y mira. Muchas gracias, Liz. Ya. Algo que deben tomar en cuenta son las reglas ortográficas. Hay palabras que llevan tilde. Fonético, silábico. Memoriza el nombre de las letras mediante la repetición. Utilizan reglas ortográficas para determinar las cosas.
proceso cognitivo de interpretación. Les pasé al WhatsApp la diapositiva.
Recuerden que hoy vimos temas como qué es la lectura, las fases y los métodos. Ya, Lisa, ya terminé. Ya lo vi bien. Bueno, mira, estaba formulado un foro para la noche de hoy, pero ya las veo cansadas, así que déjenme cambiarle la fecha, o sea que esté hasta mañana ya el foro. Bueno, yo ya lo cambio. Luego está también ahí la tarea. No sé si alguien ya revisó. Unidad 3.
A ver, déjenme ver. Aquí está. Ustedes son el A. Ya. Unidad 3. Tienen aquí el foro, que ya lo voy a modificar la fecha. Tienen la tarea de un mapa conceptual sobre estos métodos de lectura que hemos visto hoy. ¿Sí? Acuérdense que hemos visto los métodos de lectura sintéticos. El alfabético, el fonético y el silábico. Entonces de eso elaboran un mapa conceptual y lo suben en este apartado. La otra tarea es una encuesta, ¿sí? Realizar una encuesta de 5 preguntas cerradas que ya les puse yo ahí mismo en la descripción de la tarea. ¿Cuáles son las preguntas? Que usted va a ser dirigida a maestras, a 3 maestras, para que pueda sacar un análisis, una conclusión, a 3 maestras de primer año de básica y hasta de segundo de básica, que son en donde se llevan a cabo estos procesos de lectura. Entonces usted le hace esas preguntas que están ahí, ¿sí? Y de acuerdo a las respuestas que usted tenga, va a hacer un análisis de esos resultados. Vamos a ver cuál es el que más se utiliza, por qué se lo utiliza, ¿sí? Entonces usted hace un análisis de esos resultados y hace sus propias conclusiones. Esto lo elabora en un PDF a manera de un informe y lo sube en este apartado. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ya. Eso y el cuestionario. Este cuestionario y las tareas están abiertas hasta el 3 de septiembre. ¿Sí? Para que las puedan resolver, porque luego de eso yo ya tengo que elevar mi informe al instituto. Dime, Cristina. Disculpe, Licen dijo que ya las preguntas nos iba realizando usted, o nosotros tenemos que realizar lo de la encuesta. Para la encuesta están ahí ya las preguntas. Ahí están las preguntas. En la descripción, déjenme, les voy a ver. A ver, dice... Solo nos lleva a los métodos de lectura, nos lleva. Bueno, a mí me dirige al PDF de ahí. Miren, aquí está en la instrucción de la actividad. Aquí está. Déjenme, les comparto la pantalla. No sé por qué ustedes no lo ven. Miren, aquí están las preguntas. Aquí dice realizar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esta parte de aquí, ¿sí la ven? Ya, entonces déjenme copiarla y pegarla arriba a mesa. Y le dicen porque a mí no me aparece. No sé qué será. Ya la pegué arriba, ya, para que... Déjenme guardar los cambios para que ustedes la vuelvan a revisar. Ya, ahí refresquenla y revisen. Ya, ahí sí. Ya, con esto ustedes se ayudan para hacer la encuesta. Dime, Maoli. Perdón, tenía la mano alzada, disculpe. Tengo dos dudas. En la unidad 2, no sé si a todas las compañeras le pasa lo mismo, en los videos de YouTube que están ahí, en los videos solo sale una X, no se puede visualizar en este caso los videos de la unidad 2, los que están aparte en la partecita de abajo, esos no salen. Déjenme ver, ¿será que solo que sea que los eliminaron de YouTube? Listen decía que el Ajá. propietario de los videos aparece en la parte de inglés que decía que el propietario de el video había como que había cerrado algo así. Qué mala gente. A ver, déjenme ver. Digo porque pues a mí me salía así cuando traté de dar y... A ver, ahí les envié el link al grupo. Traten de ver si desde ahí se abre. Ay, ay, qué pena. La unidad 2 también es Sí, de abierta acá hasta sí. Ya. Sí, ya se abrió. Ya, entonces ya les paso el otro también, ¿ya? Porque son 2. Que habla sobre la maduración de la...
Y disculpe la otra preguntita que tenía para hacerle, ¿si me escucha? Dime, mi. Entonces todos los deberes, más bien es una consulta, ¿no? Entonces todos los deberes y todas las evaluaciones, todo tenemos que entregar máximo hasta el 3, ¿verdad? Es la fecha final. Sí, déjenme ver que cae 3 para ver el plazo máximo. 3 de septiembre cae martes. Porfa, ayúdenos, Lisen. Martes. Verán. Ahí asomó Sandra, ¿no? Ahí se asomó. Déjenme ver. 3, 4, 5. Verán. Yo aspiro. Hoy estamos jueves 29, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Lo voy a dejar hasta el 6 ya de septiembre, todo. Esperemos que no me pase nada. Si me multan, ustedes me ayudan a pagar la multa. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces ya les, ahorita termina la clase y me pongo a arreglar eso, que quede hasta el 6 todo, ¿ya? Ya. Bueno, chicas, entonces vayan a descansar, que Dios me las bendiga. Espero que si me vuelvo a conectar en el segundo semestre, verlas a todas ustedes, ¿sí? No desmayen, sé que hay momentos difíciles, duros, pero créanme que lo que les acompaña hasta el último es su título, ¿sí? Hay exparejas, pasamos a tener exparejas, el exmarido, pero su título no la abandona y esa va a ser su herramienta para seguir adelante. Les digo por experiencia, ¿sí? Alguna vez me despidieron de mi trabajo, pero por mi título yo pude seguir trabajando. Concursé, gané y aquí estoy. Entonces, no desmayen, chicas. Síganle que esto pasa rapidito. Y cualquier cosa, en cualquier asignatura que tengan, algún problema que tengan, yo estoy para servirles, ¿sí? A lo mejor no les contesto inmediatamente, pero les contesto, ¿ya? Que Dios me las bendiga. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero verlas pronto, ¿no? Chao, chao. Disculpe, Lisen, antes de que se vaya. Dime, mija. Ahorita con esto de la encuesta y los profesores, bueno, la escuelita que está al lado mío, aquí no están los profesores ahorita. Ya, No sé si... les voy a dar una opción, la que les di al paralelo B. Usted puede hacerlo a través de un Google Forms. Usted le envía el link a algún docente que conoce y que le colabore con eso. Esto le llega a su Excel y usted de ahí saca los resultados. Ya, Lisen, muchas gracias. Eso le iba a pedir. Ya. Chao, chao. Gracias, Lisen. Cuídese, gracias, chao. Chao, chao. Cuídese, Lisen.